La mañana del protagonista comenzó de manera abrupta, no con el sonido de un despertador, sino con los gritos agudos y enojados de su vecina, Karen. Corrió hacia la ventana y la vio parada al borde de su propiedad, su rostro enrojecido por la ira. Su SUV estaba atascado en una zanja profunda que había sido excavada alrededor de su entrada, con las ruedas girando inútilmente en el barro. La voz de Karen resonaba por el jardín mientras lanzaba acusaciones e insultos hacia él. Mientras la observaba forcejear, los recuerdos de sus conflictos pasados inundaron su mente. Karen siempre había sido una espina en su costado, criticando constantemente su propiedad y reportándolo a la Asociación de Vecinos, JOA, por las infracciones más mínimas. Ya fuera la altura de su césped, el color de su cerca o la ubicación de sus botes de basura, Karen había hecho de su vida una misión imposible. Bajo su influencia, la JOA se había convertido en una herramienta para ejercer control sobre el vecindario. Sin embargo, este último incidente se sentía diferente. La zanja alrededor de su entrada no era un accidente, era un acto deliberado, una respuesta a meses de acoso. Pero, a medida que los gritos de Karen se hacían más fuertes, el protagonista se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de un conflicto mucho mayor. La tensión entre el protagonista y Karen había estado hirviendo a fuego lento durante meses, pero llegó a un punto crítico una mañana cuando encontró su SUV estacionado directamente frente a su entrada. Ella estaba cerca, con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción en su rostro. Cuando la confrontó, Karen explicó que la JOA había considerado que su entrada no cumplía con los estándares. Según ella, era demasiado ancha, demasiado estrecha o simplemente no cumplía con las normas, los detalles no importaban. Lo que importaba era que ella tenía la autoridad para hacer cumplir estas reglas y estaba decidida a hacerlo sufrir por ello. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Por cierto, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios, tenemos curiosidad. El protagonista intentó razonar con ella, pero Karen no cedió. Cuando intentó remolcar su vehículo, ella lo amenazó con multas y acciones legales. Sus palabras estaban cargadas de veneno, y era evidente que disfrutaba del poder que tenía sobre él. Frustrado y enojado, el protagonista se dio cuenta de que no podía ganar esta batalla por medios convencionales. Si Karen y la JOA iban a jugar sucio, él tendría que encontrar una manera de contraatacar en sus propios términos. Decidido a mantenerse firme, el protagonista comenzó a investigar las leyes locales y las regulaciones de la JOA. Pasó horas revisando documentos legales, códigos de zonificación y derechos de propiedad. Sus esfuerzos dieron fruto cuando descubrió un vacío legal poco conocido en las ordenanzas locales. Aunque la JOA podía regular la apariencia de su entrada, no tenía autoridad sobre el terreno que la rodeaba. Si quería cavar una zanja alrededor de su propiedad, no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Armado con este conocimiento, el protagonista no perdió tiempo. Alquiló equipo de excavación y comenzó a cavar una zanja profunda y ancha alrededor de su entrada. El trabajo fue agotador, pero la idea de la reacción de Karen lo mantuvo motivado. Cuando finalmente vio lo que había hecho, su rostro se tornó rojo de furia. Le gritó, lo amenazó e incluso llamó a la policía, pero no había nada que pudiera hacer. La zanja era completamente legal y el protagonista tenía los documentos para demostrarlo. La conmoción y la indignación de Karen fueron satisfactorias, pero el protagonista sabía que esto era solo el primer paso. Si quería proteger verdaderamente su propiedad y su paz mental, tendría que llevar las cosas aún más lejos. Con la zanja en su lugar, el protagonista volvió su atención a su próximo proyecto, un puente levadizo. La idea era tanto práctica como simbólica, una forma de asegurar su propiedad mientras enviaba un mensaje claro a Karen y a la JOA de que no se dejaría intimidar. Pasó días diseñando la estructura, calculando cuidadosamente las dimensiones y la mecánica para asegurarse de que funcionara sin problemas. Cuando comenzó la construcción, la ira de Karen alcanzó nuevos niveles. Se paró al borde de su propiedad,
lanzando insultos y amenazas mientras él trabajaba. Incluso intentó reunir a los otros vecinos en su contra, pero la mayoría estaba cansada de su constante intromisión y se negó a involucrarse. Sin desanimarse, el protagonista continuó construyendo, pieza por pieza, hasta que el puente levadizo estuvo terminado. El resultado final fue impresionante, un puente robusto y funcional que podía levantarse y bajarse a voluntad. Cuando Karen lo vio, quedó sin palabras. Sus intentos de intimidarlo habían fallado, y ella lo sabía. El puente levadizo era una manifestación física de su desafío, un símbolo de su negativa a someterse a su autoridad. Pero, mientras el protagonista se quedaba allí, admirando su obra, sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Karen no era del tipo que se rendía fácilmente, y él podía sentir la tormenta que se avecinaba en el horizonte. La guerra entre ellos apenas comenzaba, y él estaba listo para luchar. La finalización del puente levadizo marcó un punto de inflexión en el conflicto. El protagonista ahora tenía control total sobre el acceso a su propiedad, y los intentos de Karen por bloquear su entrada se volvieron inútiles. Pero Karen no era del tipo que se rendía fácilmente. Una noche, mientras el protagonista probaba el mecanismo del puente levadizo, escuchó un fuerte estruendo. Al salir corriendo, encontró a Karen intentando sabotear el puente, usando una palanca para forzar el mecanismo de cierre. El protagonista rápidamente tomó su teléfono y comenzó a grabar. Karen, ajena a que estaba siendo filmada, continuó con sus esfuerzos destructivos, gritando obscenidades y amenazas. Cuando finalmente notó la cámara, su rostro se distorsionó de rabia, pero ya era demasiado tarde. Las imágenes eran contundentes, capturándola en el acto de vandalismo e invasión de propiedad. El protagonista llamó a la policía, y Karen fue arrestada en el acto. El incidente se convirtió en el tema de conversación del vecindario. Las acciones de Karen, que antes se veían como simplemente autoritarias, ahora se consideraban abiertamente criminales. El video se difundió rápidamente, y el protagonista se encontró con una ola inesperada de apoyo por parte de sus vecinos, muchos de los cuales también habían sufrido bajo el mandato de Karen. El video del arresto de Karen se volvió viral, compartido en plataformas de redes sociales e incluso recogido por medios de comunicación locales. La historia del hombre que construyó un puente levadizo para defender su propiedad contra una presidenta de la JOA demasiado entusiasta capturó la imaginación del público. Memes, hashtags e incluso videos de parodia comenzaron a circular, convirtiendo al protagonista en un héroe improbable de Internet. Sin embargo, Karen no estaba lista para admitir la derrota. Avergonzada y furiosa, cambió de táctica. En lugar de la confrontación directa, comenzó a atacar al protagonista a través de la JOA, emitiendo multas por violaciones triviales. Convenció a los miembros restantes de la Junta para presentar quejas por ruido, citando la construcción del puente levadizo como una molestia. Incluso intentó ganar apoyo pintándose como la víctima, afirmando que el protagonista la estaba acosando. Pero sus esfuerzos eran cada vez más transparentes. Los vecinos, muchos de los cuales habían visto el video viral, ya no estaban dispuestos a apoyarla. El protagonista, mientras tanto, se mantuvo tranquilo y sereno, sabiendo que la desesperación de Karen era una señal de su debilitamiento. Al darse cuenta de que el poder de Karen provenía de su posición en la JOA, el protagonista decidió atacar la raíz del problema. Comenzó a recopilar evidencia de su mala conducta, documentando meticulosamente cada multa, queja e interacción. Se acercó a los vecinos, muchos de los cuales compartieron sus propias historias del abuso de poder de Karen. Descubrió que ella había estado usando los fondos de la JOA para gastos personales, desde renovaciones de su casa hasta vacaciones de lujo. En una reunión de emergencia de la JOA, Karen intentó darle la vuelta a la situación, acusando al protagonista de violar numerosos estatutos. Pero cuando le tocó su turno para hablar, él presentó su evidencia, recibos, estados de cuenta bancarios y testimonios de los vecinos. La sala quedó en silencio mientras él exponía la corrupción de Karen.
Los miembros de la Junta, muchos de los cuales no estaban al tanto de sus acciones, quedaron atónitos. La presentación del protagonista fue una bomba. Detalló las multas fraudulentas de Karen, su mal uso de los fondos de la JOA y sus intentos de intimidar y controlar el vecindario. La evidencia era abrumadora y la Junta no tuvo más remedio que tomar medidas. Karen fue destituida de su cargo como presidenta de la JOA y se inició una investigación sobre su mala conducta financiera. Las autoridades pronto se involucraron y el SUV de Karen, el mismo que había quedado atascado en la zanja, fue remolcado como parte de la investigación. Se convirtió en un símbolo de su caída, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Los vecinos, que antes se doblegaban ante su autoridad, ahora se burlaban abiertamente de ella, y Karen se convirtió en una paria en la comunidad. A pesar de su destitución de la JOA, Karen no se fue en silencio. Lanzó una campaña de acoso contra el protagonista, enviando mensajes anónimos y presentando quejas falsas ante las autoridades locales. Incluso escaló a sabotajes físicos, cortando las cuerdas del puente levadizo en medio de la noche. Pero el protagonista estaba preparado. Instaló cámaras de seguridad alrededor de su propiedad, capturando cada intento de Karen de intimidarlo o dañarlo. Cuando cortó las cuerdas del puente, las imágenes se enviaron directamente a la policía. Karen fue arrestada nuevamente, esta vez por daños criminales e invasión de propiedad. El arresto fue el golpe final. Con la reputación de Karen hecha trizas y la evidencia en su contra acumulándose, los miembros restantes de la JOA votaron para expulsarla de la asociación por completo. La tormenta que había intentado desatarle salió por la culata, dejándola aislada y sin poder. El protagonista, mientras tanto, emergió victorioso. Su puente levadizo se convirtió en un símbolo de resistencia y desafío, y su historia inspiró a otros a levantarse contra la tiranía mezquina. El vecindario, liberado del control de Karen, comenzó a sanar y el protagonista finalmente sintió paz en su hogar. Con Karen fuera, la JOA comenzó a desmoronarse. Los miembros restantes de la Junta, muchos de los cuales habían sido cómplices de sus acciones, renunciaron uno por uno. El vecindario, cansado del drama constante y las reglas mezquinas, comenzó a cuestionar la necesidad misma de una JOA. Se convocó una reunión para discutir el futuro de la asociación y la asistencia fue abrumadora. El protagonista, ahora un héroe local, se levantó para hablar. Argumentó que la JOA se había convertido en una herramienta de control y acoso, en lugar de un medio para mantener la comunidad. Sus palabras resonaron en la multitud, y cuando se llamó a votación, la decisión fue clara: la JOA sería disuelta. En las semanas siguientes, el vecindario comenzó a sanar. El protagonista, sintiendo un cierre, decidió conmemorar el fin de la tiranía de la JOA de una manera única. Encargó una pequeña placa y la instaló cerca de la entrada de su propiedad. La inscripción decía: en memoria de la tiranía que superamos. Que esto sirva como recordatorio de que nadie debería tener el poder de controlar cómo vivimos en nuestros propios hogares. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para mostrar tu apoyo.